Buenas noches, nueva edición de En Profundidad. No ha habido grandes variaciones la semana que pasó respecto a lo que sigue constituyendo la agenda, una extraña agenda, debo repetirlo, porque hasta las elecciones el kirchnerismo no lograba hacer pie. El expresidente y el actual prácticamente no podían imponer temas, estaban como guarecidos en la Quinta de Olivos, y desde que se produce la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas, me decía alguien, ¿no? Claro, lo que pasa es que al otro día Kirchner se asomó, vio que no había nadie, hizo una cuadra, no había nadie, y ahora el hombre va en quinta. Es verdad, yo sostengo que Kirchner se terminó como presidenciable, es decir, el hombre decidió ya ser candidato a presidente en el 2011, que Scioli sea el postulante a gobernador, pero me parece que cuando se dé cuenta de que las encuestas lo ubican prácticamente en el fondo de la tabla, o da un paso al costado o la pelea, porque si algo hay que reconocerle a este señor es vocación de poder, vocación de pelearla. Él sostiene en la intimidad que el candidato a vencer es Reutemann. Y entonces algunos buscan la explicación de la cooptación de la tránsfuga María del Carmen Alarcón. Les aclaro porque recibí un montón de mails por la palabra tránsfuga. Está aceptada en la Real Academia, es quien se pasa de un partido a otro, y lo de Alarcón es con fruición, además, tiene como pasión por pasarse de un lado a otro. Y les decía, la cooptación de Alarcón, y algunos indican lo sucedido con Roxana Latorre como, bueno, tener en sus manos, más precisamente en el caso de Alarcón, a alguien que con tal de conservar un puesto le dicen habla mal de Reutemann y habla. Algo de eso pasó mientras estuvo en el Frente Progresista. A diferencia de la capacidad de daño que puede hacer Kirchner, la capacidad de daño que puede hacer Alarcón es mínima, dado que la gente se ha dado cuenta de esta maniobra mucho antes, porque ha sido muy burda. A nivel nacional también, yo creo que la ley de radio, la oposición con la ley de radiodifusión está exagerando el tono. A mí me parece, y esto es muy subjetivo, es muy personal, que muchos quieren que también Clarín pague un costo, incluso políticos. Y hay periodistas, a veces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que fulano de tal, tan conocido? Pero ustedes vieron la defensa ardorosa que hacen los periodistas estrellas del Grupo Clarín de lo que está sucediendo. Yo creo que el kirchnerismo va a tener sus números, que la ley se va a votar, y a diferencia de otros temas, como por ejemplo el campo, me parece que la sociedad no le importa, mira otras cuestiones. Lo mismo que el fútbol, es decir, yo estoy en total desacuerdo que el Estado gaste 600 millones de años por el tema fútbol, pero la gente está feliz de poder verlo gratis entre comillas, porque no lo ve gratis, y de eso alguna vez habrá que hablar. Para verlo, por ejemplo, en Rosario, para ver fútbol hay que estar abonado a un cable. Y en la provincia de Santa Fe, donde vamos a hacer eje en el día de hoy, se vienen meses decisivos. Los 2 años que le quedan a Wiener son claves para el futuro de la provincia. Claves en cuanto a que no hay reelección, quién lo va a suceder, claves en cuanto a la gestión, si va a mejorar, si no va a mejorar, claves en cuanto a la cuestión presidencial, si puede haber allí una atracción. Bueno, de todas estas cosas, tras el corte, hablamos con el diputado provincial del Frente Federal, Jorge Laña. Hubo un momento en que el peronismo santafesino no daba señales de vida, y la única oposición que se hacía a Hermes Wiener provenía de las declaraciones, los comunicados que llevaban adelante dirigentes tales como Jorge Laña, como Laura Venecia,
bueno, Ricardo Spinozzi también en su momento, Alberto Monti, y a su vez, nuestro invitado de hoy, que es Jorge Laña, presentó un libro muy polémico, que fue La secta socialista. Hoy lo tenemos de invitado. Bienvenido, Jorge. Gracias por la invitación, Mauricio. Bueno, en ese momento el peronismo era gobierno, ahora es gobierno el eje, quien ha sido el eje de tus críticas, el binerismo. Algunos dirán el Frente Progresista, bueno, está bien, pero digamos el binerismo. La pregunta es, después de 2 años, ¿cambiaron cosas? Si cambiaron, ¿es para bien? ¿Es para mal? ¿Qué pasa en Santa Fe con 2 años de administración socialista? Yo creo que el cambio fue para mal, ¿no? El libro en su momento tuvo la idea de sacudir al peronismo ante la inminencia de una derrota. El aparato comunicacional que maneja muy bien el socialismo nos ganó la partida. Se hizo carne en la gente el cambio. Entonces Wiener ganó legítimamente las elecciones, ante un peronismo desgastado, con problemas internos. Pero Wiener, yo creo que a 2 años vista, dilapidó la luna de miel que tuvo con la gente, con el santafesino. La dilapidó porque me parece que hubo una mala lectura de los números de la economía, del futuro de la economía, ¿no? Wiener recibe una provincia con 1.600 millones en la caja, con 650 millones de libre disponibilidad, y entonces empieza una política errónea, 2 años después, si uno lo lee, en cuanto a la calidad y la entidad del gasto y a la cantidad del gasto. Hubo una dilapidación del dinero de la caja, creyendo que esa foto del 2007 se iba a repetir en el futuro. Bueno, las condiciones mundiales y las condiciones nacionales cambiaron. Y ante ese cambio está paralizado el gobierno. Es decir, hoy tenemos un déficit que va a orillar 2.000 millones de pesos este año, y tenemos un gobierno provincial en el que se da la paradoja de que todavía está bien ponderada la figura de Wiener, sí, pero la gestión es paupérrima. No hay una sola obra pública provincial en marcha. Estuvimos con la Cámara de la Construcción, no le pagan a los 120 días, han lentificado las obras 3 veces, está mal la provincia. Pero no hay un cambio de actitud del gobierno hacia la comunidad ni hacia la oposición, porque hoy nos necesita como oposición. Yo creo que el toma y daca que Wiener propone, de arrinconar a la oposición, son los malos, los palos en la rueda, 24 años de desastre, o sea, demonizar al justicialismo, le sirvió para ganar la elección, pero esa demonización, ¿en qué termina? Arrinconan al justicialismo, nos pegan por los medios, entonces el justicialismo contesta. Y no llegamos nunca a la síntesis, al consenso que necesita Santa Fe. Es como un partido de ping-pong. Yo decía en la legislatura el otro día que el iceberg está muy cerca del Titanic. Y nosotros seguimos discutiendo el sexo de los ángeles. Oficialismo y oposición, y la gente nos va a pasar por arriba. La mayor responsabilidad la tiene el gobierno. Yo alguna vez escribí con Spinozzi que gobernar no es payar, como le dijo alguna vez Marcelo Tedel de Alvear a Irigoyen. La responsabilidad del que gobierna. Es como el caso de Cristina. El conflicto del campo, la mayor responsabilidad de Cristina. Si Wiener no propone un sinceramiento de las cuentas públicas reales, si Wiener no propone un diálogo cabal a la oposición y no la chicana de sentarse con el presidente del partido y al día siguiente salir por todos los medios a decir que habían arreglado la reforma de la Constitución, que a esta altura no le interesa a nadie. No hay leche en los dispensarios, hay problemas serios para llevar adelante la obra pública, hay problemas serios para pagar los sueldos. Yo no quiero ser alarmista, lo dicen los ministros de Wiener. No saben cómo hacer para pagar los sueldos de la administración pública de acá a fin de año. Y mientras tanto no cambian su actitud ni con la gente, le siguen vendiendo maquetas de hospitales que no se hacen, siguen hablando de castillos, obras faraónicas, que realmente después no hay correlato en el dinero para hacerlas. Tenemos que cambiar las prioridades, Mauricio. Yo creo que el buen gobernante tiene que cambiar las prioridades. Y si no podemos hacer esa obra faraónica que apuntamos, vamos a hacerla más chiquita, pero hagámosla. Yo decía el otro día que a mí me gustaría tener los girasoles de Van Gogh en mi casa. Y tengo un póster de Sandro que compré en 11. No me da para más. Eso es lo que está pasando hoy
a grosso modo con el gobierno provincial. Seguimos con la gran obra, con el despliegue mediático y en la caja no hay una chirola. Un empresario importante de la provincia me llamó hace ya más de un mes y me dijo, ¿es verdad que mandaron a imprimir los bonos con los cuales... Yo le dije, la verdad no hay información de eso. Pero bueno, Schiaretti admite la posibilidad de que en Córdoba se pague con bonos, en otras provincias sucede lo mismo. ¿Santa Fe también tiene ese riesgo? Seguramente. Los globos de ensayo siempre parten de los ministros o de Wiener, no de la oposición. Sciarra alguna vez habló de... El ministro Rodríguez habló de que no podían pagar los sueldos. Sciarra habló de la emisión de bonos. Después dijeron que no era para gasto corriente, que era para obra pública. Y siempre están haciendo ese ensayo-error, ¿no? Tratando de meter el tema y sacarlo. Yo creo que corremos el riesgo serio de la emisión de bonos en la provincia, que sería catastrófico. Si alguna cosa hizo bien Reutemann fue administrar esta provincia, no emitió moneda basura, y estamos muy cerca de que eso suceda. Ahora, el gobierno, en vez de sentarse en una mesa seria con empresarios, con la oposición, a corazón abierto y decir, miren muchachos, la provincia está así, necesitamos recursos. No, usa el garrote. Y en esa desesperación, y te voy a hacer una pequeña rectificación con María del Carmen Alarcón, también juega María del Carmen Alarcón, que sigue perteneciendo al Frente Progresista. María del Carmen Alarcón es como un futbolista profesional. ¿Fue a préstamo, si vos? A préstamo por 4 meses. ¿Con opción o sin opción? Yo creo que sin opción, porque no la quieren con opción. Pero, ¿cuál es el negocio? Denostar a Reutemann, que fue lo que hizo el Frente Progresista hasta hace unos días, el domingo y perdieron la elección pese a denostar a Reutemann, y tratar de conseguir dinero fresco para la provincia. Y en el pase de María del Carmen Alarcón también viene el tratamiento de la ley de la difusión. Hoy Wiener dice, no está deslegitimado el Congreso para discutir este tema. Hay que reemplazar la ley de la democracia. La ley de la dictadura por una ley de la democracia. Es una media verdad, estamos todos de acuerdo en que hay que reemplazar esa ley. Pero lo que esconde son negociaciones secretas, ya no tan secretas, que incluye el pase de Alarcón, demonizar a Reutemann y por otro lado decir, por ejemplo, Wiener personalmente pedirle explicaciones a Reutemann por el caso Latorre, y cuando le preguntan por Alarcón dice, es el libre albedrío de mis funcionarios. Esas dos ópticas que tiene, es maravillosa las dos ópticas para mirar la misma cosa, ¿no? Ahora, qué triste, la verdad que hablábamos de Santa Fe como la Suiza argentina, porque estas cosas no ocurrían. De repente, tanto lo de la Torre como lo de Alarcón, demuestra que Santa Fe es igual que todas las demás provincias, que todo se compra, que todo se vende, que todo tiene precio. Y más allá de los protagonistas, que uno perjudicó al peronismo, que el otro perjudicó al socialismo, creo que lo que queda es un regusto que ha vuelto. El taxista dice, son todos iguales. Es el sabor amargo de que vienen otra vez por la política la gente, claro, de la defraudación. Sí, sí. El daño de la Torre de Alarcón es mucho más, porque sería una anécdota, que dos personas se quiebren ante cualquier promesa. No voy a entrar en si es un hecho legal o ilegal. Defraudaron a la gente. Y por eso esa expresión de Reutemann, escatológica, esa bronca de Reutemann, que no la tienen los políticos tradicionales, porque un político tradicional hace lo políticamente correcto, entre comillas, y no putea en cámara. Reutemann no lo soportó y dijo lo que dijo. Y yo creo que la gente le creyó a Reutemann, porque lo dijo de verdad. El hastío de Reutemann, cuando nos dice, no entendió nada esta mujer, no vio a los ojos a cada uno de nuestros votantes, eso pasó. Y lamentablemente, volvemos al principio, lo que yo te decía, van por la política la gente. Porque esta luna de miel que yo te decía de Hermes Wiener con los santafesinos se va a acabar, la gente va a hacer un clic. Cuando vea que las maquetas eran cartón, que la salud está cada vez peor, que la transparencia no era tal, estamos en estos momentos investigando en la legislatura un caso que puede ser un caso de corrupción, puede ser un caso de corrupción. ¿De los uniformes policiales? Claro. ¿Cómo es eso? Si uno compara una licitación de 20 millones de pesos para comprar uniformes policiales, si uno va a comprar la ropa en un negocio enfrente del Ministerio de Seguridad que dirige Daniel Cuenca, vale
Te doy el ejemplo de la campera. La campera la compramos nosotros, con boleta, con IVA, en 150 pesos. La provincia lo licitó en 6,83. Un pantalón lo licitó en 200 pesos, ahí se consiguen 80. Se alega calidad, se alegó que los zapatos tienen garantía 1 año. Yo decía en la Cámara el otro día, o 5.000 kilómetros, como algunos autos será, 5.000 kilómetros de pisotones. Es grave esto. Más allá de que pueda haber cartelización, nosotros le pedimos al gobernador encarecidamente copia certificada del expediente y que alguna vez nos contesten un pedido de informe. Porque nos llenamos la boca con la ley de información pública, que cualquier ciudadano puede acceder a los hechos y actos de gobierno. Nosotros como legisladores tenemos cientos de pedidos de informes no contestados. Entonces es una mentira. Si nosotros, como diputados o senadores, no logramos que nos contesten, ¿qué queda para el ciudadano común? ¿Qué queda para la oposición cuando le pedimos? Contesten, dennos la información para poder estudiar, analizar las propuestas, por ejemplo, de reforma fiscal que quieren. Si vos no tenés información, tenés pedazos de información, retazos, no te podés sentar a dialogar. Y bueno, el gobierno sigue impávido. Yo creo que Wiener obra como un autómata. Me parece que le han hecho un discurso para la caja de los 1.600 millones que hoy ya no están y ellos siguen sin reaccionar. Ese autómata sigue gobernando la provincia, pone la cara, no habla. Mientras tanto, corremos el riesgo que no se paguen los sueldos a fin de año. Y no lo digo yo, sino que lo dicen los propios ministros de Wiener. Vamos al corte y seguimos dialogando con el diputado Jorge Laña. Seguimos dialogando con Jorge Laña, diputado provincial peronista. La pregunta es si nos vamos a pasar 2 años más cargados de declaraciones, que el diputado no aprueba esto, que el Senado lo aprueba o viceversa, declaraciones, comunicados, y mientras tanto está paralizada la actividad legislativa, y la actividad legislativa, le digo al televidente, es la que produce leyes, digamos, y las leyes son las que dinamizan a la provincia. Me parece grave este tema de mantenerse en el tiempo. Es gravísimo. Y todas las leyes que se han aprobado fueron la mayoría mensajes del Ejecutivo. Te digo, la oposición la única ley que trabó fue el impuestazo. Todo lo demás se discute y sale. Ahora, yo tengo 10 o 12 proyectos de leyes, por ejemplo. Una es el registro, creación del registro de ADN, el Código Rural, leyes muy importantes, pero si vienen de la oposición no se tratan. Por eso yo creo que tiene que haber un clic en la relación política, porque si se sigue proponiendo el pequeño triunfo, entre comillas, de que la chicana mía salió en tal diario hoy y yo le contesté mañana y ganó el oficialismo, como ellos creen que cada vez la imagen del justicialismo la deterioran más, el justicialismo ya pagó sus culpas, perdió la elección del 2007, más por errores propios que por virtudes ajenas, a mi modesto entender. Ahora, al que le puede pasar lo mismo es al gobierno de Wiener. La mayor responsabilidad es de ellos y el justicialismo está para ayudar, está para colaborar si la cosa viene bien. Fíjate lo que pasa con los municipios. Están quebrados, ahogados, y el gobierno provincial no envía los fondos. La ley de obras menores, por ejemplo, es una ley para crear obras en los municipios del interior, en contrapartida contra el fondo del conurbano que tienen Rosario y Santa Fe. Por unanimidad de las cámaras, unanimidad, votamos una ley para que el 50% de ese fondo este año pueda ser utilizado en gastos corrientes, virtualmente para que puedan pagar sueldos. Todavía no le han dado un solo peso a los municipios correspondientes a este 2009 de ese fondo, cuando hay unanimidad en la Cámara. Todavía le deben del 2008. Siempre viene que la reglamentación supera la ley. Si vos ves la reglamentación del Fondo de Obras Menores, creo que lo único que no le exigen al intendente es el certificado de HIV. Es demoníaco tratar de cumplir la reglamentación. Después vos ves en los medios que esta señora Bifarello dice, hay poco interés de los intendentes por hacerse del dinero de obras menores. Es todo mentira. En realidad es tan engorroso el trámite que no existe la posibilidad de hacerse el dinero porque no te lo dan. Y
Con eso, con todos los planes que por ley le tendrían que venir a los municipios. Promudi está parado salvo para los municipios del Frente Progresista. Los adelantos de coparticipación se lo dan al municipio del Frente Progresista. Los cheques de acción social van a domicilio, los Astra de la gobernación. En vez de ir a las comunas y municipios del interior, los reparten los candidatos a intendente o presidente de comuna del Frente Progresista. Mire, si acusaban de clientelista al justicialismo, esto ya supera todos los límites, todo lo conocido. ¿Y Wiener TV qué es? Porque Wiener hubo una TV. declaración, Wiener TV, dijo el diputado del año. Wiener TV también es uno de los proyectos que yo digo que no tiene nada que ver con la realidad. Vuelvo al tema de las prioridades. Un buen gobernante tiene que fijar prioridades de acuerdo a los ingresos que tiene, a las posibilidades que tiene. Iban a ser un canal público. Parece que ahora lo van a reemplazar por una señal de cable de 3 horas en todos los cables de la provincia, con contenidos que paga la provincia. Yo hace un año presenté un pedido de informe. Recibí todo tipo de descalificaciones de parte del secretario de Medios. Ahora no me contestaron el pedido de informes, porque ni siquiera pude lograr que saliera de la comisión. O sea, los diputados de Wiener no me quieren votar el pedido de informe. Yo quiero saber cuánto se va a gastar, cuántos empleados vamos a tener, si es necesario, con la calidad que tienen los medios privados en Santa Fe, con el nivel de información que tiene el ciudadano santafesino, un canal estatal. ¿Para qué? ¿Para hacer publicidad del gobierno? ¿O esto también es otra agencia de colocaciones? Mira, hemos discutido mucho y el diputado Lacaba fue el más duro en ello, con el término la fiesta socialista, cómo se gastaba el dinero. Yo voy a ser más prudente, pero te digo, quisiera saber, y el pueblo tendría que saber, cuántas personas han ingresado a trabajar en el Estado, no como empleados permanentes del Estado, sino bajo la figura engañosa de la locación de servicios. Es decir, un contrato de honorarios. Se cuentan por miles, según la información parcializada que tenemos nosotros, la Yo oposición. estoy loco, leí por ahí 90.000 personas. Pueden ser cualquiera. Yo también leí 30.000. Pero digo, me parece que 90.000 no puede ser. Pero ¿sabés cómo se soluciona este problema? Con la información pública, diciéndole a la gente, no ya a los diputados peronistas, cuántos entraron y cuánto cobran. La verdad que esto obedece a la necesidad del socialismo de crear un ejército de socialistas en las estructuras del Estado. Como no tienen una sola comuna gobernada por el socialismo, y como la estructura administrativa de carrera, supuestamente entre comillas no es de ellos, que en realidad es del Estado, no es de un partido político, han creado superestructuras. Es decir, en cada área está el ejército de comisarios políticos y demás dependientes, muchos de ellos ñoquis socialistas, que han utilizado en la Municipalidad de Rosario también, con esas falsas pasantías. Eso significa muchísimo dinero. No se sabe qué funciones tienen, quiénes son. En Santa Fe se chocan. Si vos ves... O se chocaban desde antes, ¿eh? Se chocaban Una vez fui a la Cámara y... Sí, pero lo ahora veía. hay una irrupción de gente de traje gris, todos transpirados, porque el calor de Rosario no es el mismo que el de Santa Fe, de que no se sabe qué función tienen. Son estos militantes socialistas que tratan de controlar la administración pública. Si la Cava está equivocado, si yo estoy equivocado, bueno, que le digan a la población realmente cuántos son, cuánto cobran, qué función tienen. Como eso no se sabe, tenemos derecho a pensar con cualquier cosa. Y la razón la tenemos nosotros hoy por hoy porque los números de la provincia están en rojo. Y esos 100 millones que la provincia gasta además por mes, para ser explícito para la señora que nos ve, si la provincia por día gasta 3 millones de pesos más de lo que recauda. Esto en algún momento va a explotar. ¿Y cómo explota? ¿Cómo lo quieren hacer explotar? ¿Con un aumento de impuestos? ¿O con una baja de las retribuciones de la gente? No hay otra cosa. O se achica por un lado o se achica por el otro. Eso es lo que nosotros queremos evitar, que otra vez los santafesinos reciban un impuestazo, más allá de que haya que retocar algunos rubros, para pagar la mala asignación del gasto que está teniendo el gobierno socialista. ¿Se puede votar a presidente al que se le escapa la tortuga? ¿Caso Reutemann? Por lo de la Torre, digo. La Torre fue, además de su mano derecha, senadora, porque acá hay un problema. Reutemann no le puede echar la culpa a nadie de las elecciones. Yo escribí un artículo en las malas elecciones de Reutemann, porque él digita todo. Vienen los amigos,
Digo, ¿se puede confiar en alguien a quien se le va por, no se sabe bien por qué, pero algo turbio hay, su mano derecha? Primero, que no creo que sea la mano derecha. Segundo, que Judas en la historia de la humanidad hubo montones. Y yo creo que el presidenciable más valioso que tiene el justicialismo para ofrecer a la sociedad sigue siendo Carlos Reutemann. Y eso no está liquidado ni mucho. Pero no leyó bien a Perón. Los hombres buenos, si son controlados, resultan aún más buenos. Lo que pasa es que es muy difícil controlar algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué cosa? Y la traición es muy difícil de prever. La traición es muy difícil de prever. Hablábamos recién de Alarcón, es muy difícil de prever. Eso no quiere significar que uno no tenga capacidad para ser presidente de la nación. Al contrario, reaccionar como reaccionó Reutemann yo lo tomo con un sentido positivo. No hizo lo que los manuales de la política le hubieran indicado. Hizo lo que un ser humano común y corriente, una persona, un gringo al que la gente le cree porque mira a los ojos, hubiera hecho. Sí, yo leía a James Nelson, qué hombre errado en los análisis, porque decía que esto era poco menos que esa declaración que el fin de la candidatura de Reutemann. Me parece todo lo contrario. O sea, creo que muchos, incluso me lo han dicho en mi pueblo, bueno, al fin habló, ¿no? Porque Sí, ante esa imagen de... es un ser humano. Y yo creo que los argentinos necesitamos gente previsible. Estamos cansados de los presidentes que se creen el Estado, que se creen dioses. Es lo que ha pasado con Kirchner. El Estado soy yo, yo el caos. La gente necesita, nosotros, todos, necesitamos a alguien equilibrado. Uno más, que termine su mandato y no le importe irse a su casa. Claro. Me parece que eso es lo que la gente ve en Reutemann y por eso está tan vigente el proyecto presidencial de Reutemann, que por supuesto depende de él, no de todos los que nos gustaría que ya diga que sí. Usted jugó en Central, ¿no? En las inferiores. Sí, jugué en Central. Del 10, del número 10. De 9 le he hecho goles a Newell's. Ajá. Jorge Laña, y ahora reside en Murphy. Así es. No, en Venado Tuerto. Jugó en Venado Tuerto, bueno, jugó en las inferiores de Central, y es una de las espadas, yo creo que es el más bravo de los diputados justicialistas a la hora de defender a su partido y de defender a sus referentes. Muchas gracias por habernos. No, gracias a vos. Hacemos el corte. Estará con nosotros Pablo Hapkin, quien se reunió con Elisa Carrió en el domicilio particular de Lilita. Vamos a ver en qué anda Lilita. Ya volvemos. Yo, frente a muchos críticos de Elisa Carrió, también soy crítico de algunas actitudes procedimentales, diría un abogado. La defiendo porque me parece una de las últimas intransigentes de la política argentina, porque es honesta y porque además le dijo a los diputados y a todos, no vayan a dialogar porque no van a obtener nada, van a favorecer, van a ser funcionales al gobierno, los van a entretener y por abajo van a venir las leyes. Bueno, pasó eso. Está Pablo Hapkin con nosotros, él es hincha de Newell's, no como Laña. Así es. No jugué en Newell's, pero... No jugaste en Newell's, pero bueno. Estuvo el viernes reunida con Carrió, quien regresó de una especie de spa en la provincia de Córdoba, no estaba bien de salud Lilita. Y bueno, la pregunta es, ¿qué van a hacer ahora? Bueno, primero vamos a fortalecer de algún modo la estructura política sobre la cual se sustentó la candidatura de Carrió ya en el año 2003 y luego en el año 2007. Es decir, vamos a tratar de darle forma orgánica de partido político, algo que muchas veces se nos reclamó y sobre todo se le reclamó a Carrió, incorporando a todos los sectores que participaron de la construcción de la coalición cívica en una forma partidaria. En la política argentina es muy habitual que uno haga estructuras muy amplias donde incorpora sectores sociales, sectores que no vienen de la política, pero luego a la hora de definir las candidaturas y la representación solo definen los partidos. Bueno, nosotros vamos a tratar de hacer un partido político de una conformación distinta en el país, donde además podamos tener hacia dentro del partido las mismas reglas que reclamamos hacia afuera, así como le reclamamos al sistema político de transparencia. Queremos que los partidos políticos en su interior tienen que tener reglas parecidas, ser coherentes en eso, y estamos en ese trabajo que yo calculo sobre fin de septiembre vamos a terminar y vamos a poder lanzar
digamos, este partido político Coalición Cívica ARI, que se hace sobre la estructura del ARI, pero incorporando a los demás sectores, ¿no? Uno ahora se sorprende por lo de La Torre, Alarcón, lo de Borocotó, pero ustedes sufrieron un desguace, una sangría de diputados que entraban metidos, escondidos en la pollera de Lilita, o sea, llegaban a la Cámara y se abrían, uno es Macaluce y hay muchos más. Ustedes fueron los primeros en sufrir esto, ¿no? Sí, y creo que, digamos, en un fenómeno que nosotros lo hemos denunciado casi desde el inicio del kirchnerismo, ¿no? Que es tratar de cooptar, digamos, de robar representaciones políticas bajo supuestos de justificaciones ideológicas, pero que en definitiva luego no tienen explicación, ¿no? Y uno ve cómo luego votan esos diputados y bueno, así, digamos, así estamos. Yo creo que ese es un fenómeno que está de algún modo también generando una nueva división muy fuerte entre la política y la gente, ¿no? Porque ya la gente ni siquiera sabe a quién vota, y a veces uno vota a gente que no sabe qué posición va a tomar después, pero además hay casos en los que uno vota a gente que dice que va a hacer una cosa y hace lo otro, ¿no? Yo creo que eso es un tema complicado en un momento del país que yo entiendo y nosotros entendemos, va a ser muy complicado. Tenemos una situación social muy compleja, una situación económica muy compleja, y bueno, esto lo único que hace es degradar la actividad política y da toda una sensación de que se ha decidido por parte del gobierno tirar del mantel y bueno, y después de que se rompa lo que se tenga que romper y bueno, después se hará cargo lo ¿Cuál es la visión de venga, Lilita, ¿no? sobre lo que se viene? Yo creo que esta, ¿no? Estamos sin afrontar ninguno de los problemas graves que el país tiene desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Para nosotros tiene que ver con la recomposición de la actividad productiva, fundamentalmente del interior del país, y con la redistribución de los ingresos entre nación y provincias, porque todas las provincias argentinas hoy están en una situación de déficit que las lleva a complicar y se vuelve a hablar de bonos, digamos, de situaciones que todos queríamos superadas. Y por otro lado, desde la necesidad de tener una política integral en serio para los sectores sociales más pobres, ¿no? Nosotros, si la Argentina no puede discutir, digamos, algo que le permita salir de la vulnerabilidad social a los millones de argentinos que hoy están en esa situación, va a ser muy difícil poder sostener un discurso democrático en el país, ¿no? Entonces me parece que de esto no se está haciendo nada y por el contrario se está como de algún modo forzando, tensando la cuerda en una digamos, situación donde se viste de un discurso supuestamente democratizador, una acción que lo único que hace es reforzar los negocios de los amigos del presidente, ¿no? Y creo que esa es la situación que estamos viviendo. Estuvo acá Jorge Laña, fue muy crítico con el gobierno de la provincia. Me parece que corresponde que como integrante del Frente Progresista des tu opinión si todo está tan mal en el gobierno como dijo Laña. Yo entiendo que no, entiendo sin lugar a dudas, y no lo puede ignorar ni el diputado Laña ni nadie, que es muy difícil afrontar hoy una gestión provincial en un ciclo económico en el que la Nación ha decidido desfinanciar todos los niveles del Estado que no sean el nacional, donde además se ataca en la provincia de Santa Fe el sector productivo, digamos, por excelencia de la provincia, que es el sector agropecuario, donde vemos la situación de la industria láctea, la situación de las distintas producciones alternativas. Entonces me parece que digamos, la situación de la agroindustria, que es, si se quiere, el sector industrial más fuerte que tiene Santa Fe. Entonces, yo creo que más allá del posicionamiento político esto no se puede ignorar. Nadie puede defender en serio la provincia de Santa Fe sin tener claro que esto está sucediendo. Después, por supuesto, hay cuestiones a corregir. Yo creo que la provincia, digamos, merece una transformación estructural que abarca temas que la política santafesina todavía no logra resolver. Eso es así. Nos abarca a nosotros como fuerza de gobierno y también la abarca la oposición. Indiscutiblemente Santa Fe tiene que tener un reparto de recursos hacia el interior de la provincia con municipios y comunas que no lo tiene. Y digamos, indiscutiblemente el régimen tributario de Santa Fe, comparado con Córdoba y con Buenos Aires, tiene inequidades muy fuertes y no encontramos todavía un espacio para resolverlo. Yo creo que hay algunos mecanismos institucionales que la provincia no van más. Por ejemplo, tener municipios que carezcan de autonomía, porque la situación de los municipios es todavía peor que la de la provincia. Entonces, a mí me gustaría más que contestar eso, decir, tenemos una deuda importante, digamos, que nosotros nos hacemos cargo de nuestra parte, pero bueno, una provincia desintegrada, con muchos años de atraso en políticas sociales también, con una desinversión muy fuerte en materia de política social, que yo creo que el justicialismo debiera asumir con mayor madurez, porque es una provincia bastante desintegrada en términos productivos, pero también sociales. Bueno, ojalá lo podamos resolver. Yo, sinceramente, creo que es un momento de
donde habría que ser menos estridente en ese sentido y más firme. Nosotros vemos que a nivel nacional digamos, hay tanto ruido que a veces se confunde, entonces como usted dice, se anuncia un diálogo digamos, claro, todos sabemos que es una mentira, y sin embargo a los que decidimos no ir al diálogo se nos atacaba porque éramos antidemocráticos, no creíamos y lo que sabíamos era que iba a suceder. No se puede dialogar en un momento cuando precisamente la estrategia del gobierno era tensar la cuerda. Me parece que en Santa Fe todavía estamos en condiciones, un poco por su análisis de lo que alguna vez fue la Suiza en la Argentina, claro, digamos, de lograr un diálogo más razonable, ¿no? Lilita ha dicho que no apoyaría a una candidatura presidencial de Cobos. Es probable que la fórmula sea Cobos-Wiener, con lo cual Lilita y Wiener romperían lanzas. Esto a lo mejor es futurología. Voy a hacer una pregunta que puede esquivarla. No, ¿por qué no? ¿Es difícil que Reutemann y Carrió estén juntos en algún momento? Yo entiendo que sí, siempre se ha comentado mucho. A mí me parece que nosotros hemos sido muy claros en tomar un camino de fuerte diferenciación del gobierno nacional. Que muchos sectores del justicialismo recién empezaron a adoptar ese camino, incluido Reutemann, sobre el final, o cuando de algún modo el derrumbe del gobierno kirchnerista en su opinión pública empezó a ser manifiesto. Y yo creo que en la Argentina hay que construir alternativas políticas diferentes. Me parece que acá hay un fracaso Durante mucho tiempo se dijo, si el radicalismo gobierna, fracasa porque no termina sus gobiernos. Y con los gobiernos justicialistas yo creo que pasa al revés, fracasan porque duran mucho más de lo que deberían durar, ¿no? O fracasan porque el justicialismo hace que terminen antes. O porque el propio justicialismo. Entonces yo creo que de algún modo, y esa es nuestra expectativa, en la Argentina hay que generar una opción distinta. Y en relación a lo de Cobos, tiene que ver con eso. Si acá, evidentemente, una persona que puede estar posicionada en las encuestas, pero que fue vicepresidente de Cristina Kirchner en el año 2007, va a ser quien encabece la alternativa, yo creo que vamos a estar frente a un proceso como el que ya vivimos nosotros mismos cuando tuvimos que conformar la alianza. Desde ese punto de vista, a nosotros nos parece, aún contra la mayoría de la opinión pública, que el camino es otro, ¿no? Es tratar de defender una posición intransigente, por supuesto coincidir con los sectores de la oposición, pero a veces se nos reclama ¿por qué no se junta toda la oposición? Y ¿por qué no pensamos todos iguales en la oposición? Pero son livianitos, ¿eh? Bueno, pero eso es lo que le quiero decir, Mauricio. Nosotros, mire si nos hubiéramos juntado con De Narváez, que estaba hace un mes viendo cómo le prestaban los partidos de fútbol para poder televisar. Mire si nos hubiéramos juntado con Macri, que no sabe cómo hacer para recomponer con un sector del justicialismo para tratar de construir una candidatura presidencial. Entonces, mire si hubiéramos tenido una alternativa combinada con el dualdismo, los sectores dualdistas de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué sería hoy de nosotros? Preferimos hacer una alternativa que muchas veces es acusada de muy dura, de muy extrema en sus posiciones, pero a los que no se nos van a poder acusar de ser cómplices por nada. Fíjese que si usted lee hoy los diarios, algunos diarios que además se encargaron durante muchos años de no publicarlo, hoy aparecen todas las denuncias que la coalición cívica generó contra el enriquecimiento del matrimonio presidencial, contra Lázaro Báez, contra Cristóbal. Son todas causas del 2000. Uno la respeta a Carrió. Son todas causas del 2003, Mauricio, del 2004. La causa de Jaime, las causas del financiamiento ilegal por los medicamentos truchos, el problema de la efedrina y la asociación del narcotráfico con sectores que financiaban campañas presidenciales. Fíjese lo que tuvo que pasar en el país. Tiene que haber una confrontación por una ley de radiodifusión para que esto se difunda en muchos medios masivos de Buenos Aires. A lo mejor no llega tarde ese reconocimiento, pero yo creo que para poder cambiar las cosas en serio en el país hay que mantener esa posición, aun cuando la opinión pública evidentemente pueda mirar a figuras más moderadas, como lo de Cobos, que sinceramente podrán tener un consenso hoy, pero que son débiles. ¿Usted se imagina, digamos, un gobierno encabezado por Cobos enfrentando, digamos, a los mismos sectores que se enriquecieron durante el periodo de Kirchner? Entonces, esa es nuestra posición hoy, por lo menos. Hay algo para rescatar de Hapkin, ya que a veces señalamos todo lo malo de la política, y es que Lilita ha querido más de una vez que sea candidato a diputado nacional, incluso en la última elección, y se ha negado porque quiere hacer política en su provincia. No es un dato o un hecho muy que se dé todos los días. Ese es en lo personal siempre me parece que la cercanía que uno pueda tener con el lugar de donde lo representa es mejor. Y la verdad que Buenos Aires es una ciudad que hace difícil mantener ese vínculo de cercanía. Si uno lee los diarios nomás, el análisis político es prácticamente un idioma distinto al de la gente de acá.
Y después, por otro lado, nosotros somos un país federal, reivindicamos el discurso federal y la política se hace en los estados federales o locales, ¿no? Me parece que ese es un ciclo que de a poco se empieza a revalorizar en el país. ¿Crees que la carrera de Lilita presidencial, que podría tener o debería tener como punto culmine la presidencia, se ha terminado? No, yo entiendo que no. A mí me parece y tengo la expectativa de que los argentinos tenemos que romper una trampa. Ese es un dilema, digamos, de la sociedad argentina. Todos entendemos que así no va más en la política argentina. Todos vemos que el resultado de este periodo democrático, obviamente con las consecuencias que dejó la dictadura en el país, es de una profunda fragmentación social irresuelta, donde en la Argentina hay cada vez más pobres, cada vez menos trabajo y donde el sistema político ofrece cada vez menos respuestas. Y si usted me pregunta a mí, yo le diría la primera respuesta sería, emulándolo a Clinton, bueno, gran parte tiene que ver con la corrupción. Claro. Y esa es la estupidez que a veces los argentinos pensamos ignorar. Y le digo la corrupción en un sentido más estructural, porque es la corrupción de las ideas, de los discursos y por supuesto la corrupción, digamos, económica y de los beneficios del Estado. Y esa es una decisión de la sociedad. En la Argentina nos han hecho creer que solo se puede gobernar o siendo parte de la mafia o por lo menos no estando enfrente de la mafia o teniendo algún tipo de pacto más razonable. Y ese concepto de gobernabilidad en la Argentina es el que nos muestra la postal de la Argentina de hoy. A mí me parece que el día que la Argentina rompa esa trampa, buscará figuras políticas que hayan tenido el coraje de, durante esos años, haber roto con esa trampa. Ahora, esta reconstrucción del bipartidismo que nos quieren generar con un candidato, digamos, del Partido Justicialista y con un candidato como Cobos que podría representar una suerte de panradicalismo, a nosotros no nos seduce. Creemos en los acuerdos, de hecho hemos hecho acuerdos con el radicalismo y con el socialismo, pero sobre la base de generar una alternativa política nueva y no de reconstruir el bipartidismo que nos dejó como estamos, ¿no? Yo, y para terminar, una referencia. Yo siempre reivindico a Luis Cuello, que fue concejal del MAS y que terminó su mandato y se volvió a su trabajo de albañil. No quiso prenderse en ninguna otra. Me parece que hay que reivindicar estas cuestiones, ¿no? En momentos en que me parece que lo peor no llegó, porque va a haber una de borocotizados que nos va a sorprender. Es que es muy difícil resistir frente a un uso tan indiscriminado del poder como el que genera el gobierno, resistir si uno no está limpio. Y yo creo que eso también es lo que estamos viendo, ¿no? Hay un nivel de presión. ¿Sabe lo que va a valer el quórum el año que viene en la Argentina? Entonces, como estas cosas se saben, precisamente si uno está en la política tiene que tratar de por lo menos ser sincero. Y, digamos, lo que va a valer la ley de radiodifusión ahora. Entonces, de ambos lados, ¿no? Uno ve la guerra, ¿no? El gobierno por un lado, los diarios publicando los jueces que tienen la causa cargada de los dos lados. Y atrás está la gente, ¿no? Entonces me parece que, insisto, aunque hoy no sea lo más simpático, es un momento de defender ciertas intransigencias en esta etapa política del país. Muchas gracias por haber venido. Hacemos el último corte, pequeñísimas conclusiones y despedimos el programa. Se viven momentos muy difíciles en Argentina. La ley de radiodifusión, lo dije antes de que se debate, es la madre de todas las batallas. Hay personajes en pugna con billeteras frondosas, con capacidad de hacer daño. Y termino. No esperes que un hombre muera para saber que todo corre peligro, ni a que te cuenten los libros los que están tramando ahí fuera. En 7 días nos vemos.